o sea que en realidad no sería necesario repetirlo, pero sí, me parece que es el 41. Pero tampoco hace daño. Y el desempeño de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Lo que me parece, presidente, que no es necesario es señalar que la respectiva Cámara tiene que autorizar el ejercicio de la docencia universitaria o el desempeño de comisiones extraordinarias de carácter internacional. Eso no estaba en el texto actual. Nuevamente, este no parece haber sido un problema en el ejercicio de la función parlamentaria. Son dos excepciones, una más o menos común, la de la docencia universitaria, y una muy inusual, como es la participación de congresistas en misiones extraordinarias de carácter internacional. Han sido muy pocos los casos. No veo cuál es la razón de condicionar la docencia y la participación en estas comisiones a una autorización previa de la respectiva Cámara. Me parece innecesario. En quinto lugar, en relación con el artículo 93, tampoco entiendo el agregado que se hace al final del primer párrafo, donde dice: los parlamentarios representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación por actos propios de su función. Se agrega, ¿no? Nuevamente ahí no veo la necesidad de ese agregado. Sí, más bien, me parece pertinente el tercer párrafo, que es el que elimina la inmunidad parlamentaria, ¿no? Me parece que la elimina y establece una jurisdicción especial para que los congresistas sean procesados en la Corte Suprema de Justicia. Me parece que en ese sentido esta es una fórmula adecuada de eliminación de la inmunidad parlamentaria y de la creación de una jurisdicción especial para los congresistas que tienen que ser procesados por delitos comunes durante el ejercicio de su mandato. En sexto lugar, tengo comentarios al artículo 96. El último párrafo del 96 establece modificaciones al actual artículo 96, en el sentido de que en la actualidad se establece el acceso, la posibilidad de que los congresistas puedan solicitar información a las entidades públicas, a cualquier entidad pública, ¿no? Y la obligación de las entidades públicas de responderle. Pero digamos, el texto que se propone va mucho más allá de solicitar información, porque dice que el Parlamento, podría ser los parlamentarios, tal como está la formulación actual, dice, el Parlamento tendrá acceso y sin limitación a las bases de datos, sistemas informáticos o cualquier mecanismo de procesamiento de datos. En realidad, para estar con el texto histórico que hemos tenido hasta ahora, presidente, y evitar excesos en esta materia, creo que sería mejor mantener la fórmula de que el Parlamento o los parlamentarios podrán solicitar por escrito y de acuerdo con el reglamento del Congreso acceso, ¿no es cierto?, a las bases de datos, sistemas informáticos y demás. Es una diferencia semántica, pero me parece importante la diferencia entre solicitar la información que tener acceso automático y sin limitación a todas las bases de datos y demás del Poder Ejecutivo, ¿no? Puede eso generar más problemas de los que evitaría. En séptimo lugar, el artículo 100, el penúltimo párrafo, que es el tercero, ahí estoy de acuerdo, presidente, con la fórmula que usted plantea, con una única sugerencia, que la última línea que señala el juez supremo penal abre la instrucción correspondiente, sea modificado por el juez supremo penal, inicie el enjuiciamiento, de acuerdo a ley. ¿Por qué esto? Porque la instrucción
era parte del sistema que estamos ya, del sistema procesal penal que estamos terminando de reemplazar, que todavía no hemos reemplazado del todo, pero que tiene una vigencia en la mayoría del territorio nacional y estamos por concluir en este año o en los siguientes. De manera que para estar ajustado al nuevo Código Procesal Penal aprobado en 2004, el texto ideal sería: el juez supremo penal inicie el enjuiciamiento, de acuerdo a ley. El mismo concepto, solo que una diferencia de naturaleza en los términos que se proponen para estar ajustados, como digo, al nuevo Código Procesal Penal. El 105, el artículo 105, también tengo algunos comentarios. Me parece bien que la necesidad de que los proyectos de ley cuenten con dictamen es obligatoria y no contemple excepciones en los casos de proyectos de leyes orgánicas y proyectos de leyes de reforma constitucional. Me parece que usted había hecho referencia también, presidente, que en el párrafo cuarto del 105 hay un problema de redacción, que me parece que usted lo ha atendido. El texto que yo tengo en el quinto predictamen es un texto confuso y sugiero que se mejore. 113, presidente, yo concuerdo con la propuesta que hace el predictamen, el quinto predictamen, en el sentido de señalar en el numeral 2 del 113 como causales de vacancia la permanente incapacidad mental y física declarada por la Cámara de Senadores con el voto no menor de 2/3 de su número legal. Donde no estoy de acuerdo es en el numeral 3, por la insistencia en una causal de vacancia, por tener a la permanente incapacidad moral como una causal de vacancia. Yo soy, estoy entre quienes creemos, y ahí coincido con mi colega Carolina Lizárraga, que lo ideal es eliminar esta causal de vacancia y más bien modificar el artículo 117. Y me voy a referir a la sugerencia, voy a presentar la sugerencia de cómo modificar el 117 para situaciones extraordinarias. Pero me parece que la fórmula presentada para definir la permanente incapacidad moral en este numeral del 113 tiene dificultades. Uno, como se ha dicho, cómo definimos cuando estamos ante un delito doloso flagrante. Esa es una responsabilidad que le corresponde al Poder Judicial. Y en segundo lugar, si no es delito doloso flagrante, es la falta de aptitud moral para continuar ejerciendo el cargo. Esa formulación es muy parecido en términos de su ambigüedad y amplitud, muy parecida a la fórmula que tenemos ahora, que es una fuente, ha sido una fuente de inestabilidad tremenda para el Poder Ejecutivo durante estos últimos 4 años, y lo será en el futuro si seguimos con los mismos altos grados de fragmentación política que hemos tenido estos años. Hay múltiples indicadores que dan cuenta, y esto han sido presentados por diversos investigadores y académicos que estudian la materia, en el sentido de que todos los indicadores apuntan a una creciente fragmentación de la representación política. No solo tenemos problemas de representación, sino además la representación está muy fragmentada, y la tendencia ha sido, por lo menos en los últimos años, a una cada vez mayor fragmentación, lo que significa que va a ser difícil imaginar un Congreso con mayorías, funcionales al Poder Ejecutivo en el Congreso. Y entonces, en una situación como esa, de alta inestabilidad en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tener una figura abierta y definida de manera ambigua como
la permanente incapacidad moral es una espada de Damocles sobre cualquier presidente cualquier presidente de la República. Y eso creo que no es bueno para la estabilidad que requiere la democracia peruana. O sea que en ese sentido favorezco con otro de mis colegas que simplemente eliminemos la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y modifiquemos el 117. Y en relación con el 117, la fórmula que propongo, presidente, y que le haré llegar por escrito, es la siguiente. Agregarle al 117 un texto que lo que diga es que también podrá ser acusado el presidente de la República cuando exista contra él una denuncia constitucional presentada por la fiscalía, por la fiscal o el fiscal de la Nación, por delitos con penas mayores a 15 años de pena privativa de libertad. Y que esta denuncia constitucional dé pie a un juicio político. Porque si da pie a un antejuicio, el camino es largo, y normalmente ese camino está acompañado de la suspensión del alto funcionario que es sometido, digamos, al que se le apruebe el antejuicio. Entonces, más bien, la recomendación sería, si hay denuncia constitucional por un delito muy grave, con penas superiores a 15 años, presentado no por cualquiera, sino por el titular o la titular de la fiscal de la Nación, en ese caso, esa denuncia da pie a un juicio político, con todas las garantías que acompañan juicio político, incluyendo, ¿no es cierto?, un informe previo de hechos, pruebas y una adecuada delimitación de las conductas delictivas. Y esa decisión debería ser adoptada con el voto de los 2/3 del número total de los parlamentarios de ambas cámaras luego de una adecuada deliberación. Y esa sería la propuesta. Yo se la hago con precisión y me parece que permitiría abrir el 117 como ha sido planteado por varios colegas. Me parece que el primero que lo hizo fue el colega Ali Mamani Barriga. Usted también plantea una fórmula de ese tipo acá y sugeriría acotarla un poco con las características mencionadas. Le haré llegar el texto, presidente. Entonces eso nos permitiría eliminar del 113 la vacancia por incapacidad moral permanente y abrir el 117 para procesamiento y acusación durante el mandato del presidente de la República por infracción al Código Penal con penas mayores a 15 años cuando la denuncia constitucional proviene del titular o de la titular de la Fiscalía de la Nación. Eso acotaría, abriría el 117 y al mismo tiempo lo acotaría a casos muy graves, que son los mencionados, por ejemplo, por algunos colegas, lavado de activos o narcotráfico, en sus modalidades más agravadas, y lo limitaría a eso, digamos. Y todo lo otro quedaría bajo la protección que tiene el presidente de la República, que me parece importante nuevamente para darle estabilidad a la figura de la presidencia de la República. En el 118, presidente, el último, digamos, el numeral 19, no, ahí no tengo comentarios que hacer. En el 130, estoy ya avanzando, estoy de acuerdo con la eliminación del voto de investidura, solo señalar que me parece una buena decisión. En el 132, yo quisiera insistir, presidente, en algo que he ido planteando en los debates que hemos tenido, sobre todo con nuestros invitados, antes de empezar a discutir los predictámenes, que es que hagamos el esfuerzo de acotar tanto la cuestión de confianza como la censura, acotarla y limitarla
a que la pueda hacer no cualquier ministro, sino el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, cuando se trata de presentar una cuestión de confianza, y que la censura solo pueda ir dirigida al presidente o a la presidenta del Consejo de Ministros, con lo cual se reduce la incidencia de cuestiones de confianza, se reduce también la incidencia del voto de censura. Lo que no significa que no exista la interpelación que es necesaria, hoy día además con encuestas y con todos los mecanismos de transparencia. Esos procesos de interpelación se hacen ante la ciudadanía y la ciudadanía se hace de una opinión. Pero, digamos, votar cada una de esas cuestiones de confianza presentadas por ministros, sobre todo las censuras, me parece que introduce elementos de mayor inestabilidad en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Y así lo ha entendido la Comisión de Alto Nivel, que recomendó restringir la presentación de la cuestión de confianza y la presentación por el Congreso del voto de censura exclusivamente a la presidencia del Consejo de Ministros y no a cada uno de los integrantes del gabinete. Yo en ese sentido insistiría en que en el 132 acotemos la cuestión de confianza y la censura a la figura, digamos, representativa del gabinete. Y agregaría, presidente, que no es posible censurar al Consejo de Ministros durante el último año del mandato. En la medida en que el presidente de la República no pueda hacer cuestión de confianza, también habría que asegurar que el Consejo no pueda censurar digamos, que el Congreso no pueda censurar al presidente del Consejo de Ministros el último año. En el 133, una pequeña corrección. En la línea 4 del primer párrafo dice: se produce la crisis del total gabinete, ¿no? Se produce la crisis total del gabinete. Ahí también sugeriría que en ese 133 podamos señalar que en la cuestión de confianza, no puede presentarse cuestión de confianza por parte del presidente del Consejo de Ministros durante el último año del mandato del Congreso. En el 134 sugeriría que el presidente de la República se establezca claramente que la facultad de disolver la Cámara de Diputados solo se puede ejercer una vez durante el mandato. Me parece importante restringir esa facultad del presidente de la República y que la Cámara de Diputados no puede ser disuelta el último año del mandato del Congreso, ¿no? Creo que esas dos cosas, esas dos limitaciones son importantes. No se puede disolver el último año y tampoco la Cámara de Diputados, y solo se puede disolver una sola vez en 5 años para evitar, por supuesto, el abuso de esa figura. En relación con el 135, sugeriría, presidente, que pudiéramos reemplazar el concepto de decreto de urgencia que ha creado tantas dificultades y digamos, si el Ejecutivo legisla durante el interregno parlamentario, que ojalá que no tengamos otro, pero si el Ejecutivo legisla, que lo haga a través de una herramienta distinta que el decreto de urgencia, que tiene una definición clara, que es excepcional, que está referida exclusivamente a asuntos de naturaleza económica y financiera, y cuya duración es, digamos, de un tiempo muy corto, ¿no? Por la naturaleza de norma excepcional y de emergencia. Pero cuando el Ejecutivo legisla en el interregno parlamentario, no necesariamente lo hace con, digamos, las limitaciones de un decreto de urgencia. Puede legislar sobre otras materias que no son económica y financiera y que no están referidas exclusivamente a la emergencia y a la situación excepcional que se vive, ¿no? Por lo menos esa es la experiencia comparada. Digamos, el texto constitucional español hace referencia a decretos leyes. Quizá podríamos tomar prestado ese concepto para diferenciarlo de lo que son los decretos de urgencia con las características
propias que estos tienen en circunstancias ordinarias. Con lo cual no sería necesario circunscribir, digamos, esa norma emitida por el Poder Ejecutivo durante el interregno a establecer que tiene una duración exclusivamente de 1 año, porque si el Ejecutivo asume las funciones de legislar, no lo hace, digamos, con los alcances de un decreto de urgencia, sino asume plenamente las funciones legislativas, con algunas limitaciones, como las que se establecen en este segundo párrafo del 135. Me parece bien que el Ejecutivo no puede hacer reformas constitucionales, no puede emitir leyes orgánicas, etcétera, etcétera. O sea, sí estoy en parte de acuerdo con esa norma, pero sugeriría cambiar el concepto de decreto de urgencia por algún otro concepto que podría ser el de decretos leyes. Voy terminando, presidente, y le agradezco por su paciencia. En el 117, sí, en el 117, presidente, señalar que estoy en contra, no estoy de acuerdo con establecer que el Congreso o una de las cámaras o ambas, en este caso senadores o la Comisión Permanente, tenga que autorizar la prórroga de los estados de emergencia. Creo que el orden interno, el orden público es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. No veo razón para que esta sea una decisión que tiene que ser consultada con el Congreso, con el Parlamento, cuando se extiende, cuando se prorroga. Creo que limitaría y ataría de manos eventualmente al Ejecutivo en una función de la máxima importancia, y como digo, es una función realmente exclusiva del Poder Ejecutivo. 191, ya otros colegas creo que han preguntado cuál es el alcance de este concepto de por falta injustificada, ¿no? En el 191. Habría que aclararlo o simplemente prescindir de esa, porque abre la posibilidad de que hubiera una falta justificada, ¿no? Entonces, bueno, se supone que si uno, digamos, justifica su inasistencia, no quede en falta con el Congreso. Pero bueno, si fuera necesario mantenerlo, solo que nos abre más preguntas que la que nos responde, porque ¿qué cosa es exactamente una falta injustificada? En el 101A, presidente, igual, en el numeral 3 sugiero que se elimine, por cuanto si tenemos una mayoría en la comisión que concuerda en que no es conveniente que el Congreso autorice la prórroga del estado de emergencia, entonces habría que sacar ese tercer numeral. Y ya estamos aquí en el 102A y en el 102B, que es donde se establecen las atribuciones de la Cámara de Diputados por un lado y de la Cámara de Senadores por el otro. Veo un desequilibrio muy grande, presidente, en la Cámara de Diputados, que es la Cámara, digamos, más importante y más activa,